Buenos días, hermanos, que Dios le bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por un día más de nuestra vida. Hoy le invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 26 al 30, vamos a leer en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de diente. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la razón de la existencia. La razón de la existencia. Con este título vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Todas las cosas que existen en este mundo tienen sus razones. O sea, por algo existe esa cosa. Todo lo que existe en este mundo tiene su propósito, su motivo y su razón. No hay ninguna cosa que no tenga la razón de su existencia. Hay 500,000 tipos de plantas en este mundo y alrededor de 200,000 animales. Entre ellos, no hay ninguno que no tenga su propósito de su existencia. En nuestra simple vista, parece que es una hierba inútil, pero toda esa hierba tiene su razón de existencia. Si los limpiadores del ecosistema no comerían las hojas caídas o los cadáveres de los animales, el mundo pronto se quedaría cubierto de basura. Los buitres son las aves rapaces más grandes entre las criaturas voladoras. Esta ave fea comen todos los cadáveres de los animales en lugar de cazar. O sea, los buitres no cazan, sino solo comen animales muertos. Hermanos, y son limpiadores absolutos en el ecosistema. Las lombrices de la tierra son repugnantes para nosotros, pero descomponen de toda sustancia tóxica en el suelo. Hay microbios invisibles a nuestros ojos, pero tiene una razón absolutamente indispensable para el ecosistema de la tierra. Si no existiría esta cosa, no podría seguir este planeta. Hermanos, este micrófono tiene su razón de la existencia. Por eso existe y por eso lo estoy ocupando. Esta planta, este púlpito, toda la cosa de este mundo tiene su razón de su existencia.
Hermanos, todos los hombres de este mundo tienen su razón de existencia a este mundo también. Para conocer la razón de nuestra existencia, tenemos que saber la razón de nuestra vida. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Y qué debo hacer? Tenemos que conocer esta razón de nuestra vida para que podamos conocer la razón de nuestra existencia. Yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué estoy viviendo en Bolivia? ¿Por qué he venido a Bolivia de una tierra lejana? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer en esta tierra, Bolivia? Hermanos, yo me pregunto continuamente esta pregunta para que yo pueda conocer la razón de mi vida, la razón de mi existencia aquí en Bolivia. Organizando este pensamiento, puedo definir la razón de mi existencia y el propósito de mi existencia en esta tierra Bolivia. Hermanos, la razón de la existencia deja bien claro lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Nos deja bien claro qué hacer primero y qué hacer después. Nuestra razón de la existencia nos permite juzgar las acciones necesarias y las que no son necesarias. Hermanos, conocer la razón de la existencia hace tener el sentido de la vida, el motivo, el significado de la vida. Hermanos, ¿sabe cuál es la cosa más difícil en esta vida? Llegar a perder el sentido de la vida. Vivir una vida sin sentido es la cosa más difícil que puede haber para un hombre. ¿Cómo cuesta vivir una vida sin sentido? Vivir porque está vivo. Pero si uno llega a conocer la razón de la existencia, llega a conocer el sentido de la vida. Mucha gente vive una vida de mediocre y sin sentido porque no conoce la razón de su existencia. Un sufrimiento con sentido se puede superar, pero un sufrimiento sin sentido llega a ser un dolor que cuesta superar. Cuando hay una razón clara en la vida, la gente es capaz de morir por esa razón. Una vez conté en la iglesia, una mujer joven cuyo marido murió en un accidente automovilístico y tenía que criar 3 hijos pequeños. Y mucha gente, algunos parientes del contorno de ella, decía, vos sos joven todavía, así que puede casar de nuevo y formar un nuevo hogar para que pueda comenzar una nueva vida. Y tus 3 hijos, nosotros vamos a cuidar, vamos a atender, llevaremos al orfanatorio o algún pariente. Así que vos trata de comenzar una nueva vida. Esta mujer joven, cuando escuchó esa cosa, dijo así, mientras no entre la tierra en mi ojo, yo no voy a regalar a ningún hijo mío a nadie.
yo no existo aquí para formar un nuevo hogar, para buscar la felicidad. Yo estoy aquí, yo me existo para atender a estos 3 hijos y criar y educar a estos hijos. Asumo toda la responsabilidad, todos los sufrimientos para criarlo bien a estos hijos. Y esta mujer, desde temprana hora de la madrugada, salía a trabajar en el mercado y en la calle, y así atendió y crió a sus hijos. Trabajaba, le dolía, a veces había mucho sufrimiento, pero ella podía superar todo ese sufrimiento porque tenía un sentido de lo que sufría y ella conocía la razón de su existencia. Y sus 3 hijos se crecieron y los 3 hijos llegaron a ser jueces y llegó a recibir el premio de mejor madre del año del presidente de Corea. Hermanos, ¿sabe una cosa? El propósito claro de la vida, la razón clara de nuestra vida, nos da el sentido de la vida y nos hace superar toda la dificultad, toda la lucha de la vida. Hermanos, el hombre vive una vida guiada por algo. O sea, la vida del hombre es impulsada por algo. ¿Por qué cosa está impulsada nuestra vida hoy en día? Aquellos que tienen un propósito claro de la vida son impulsados por ese propósito de la vida. Pero aquellos que no tienen un propósito de la vida son impulsados por la cosa que se ve en sus ojos. Por eso viven guiados por los placeres momentáneos, por el sexo, por la droga, por el alcohol, por la cosa vanidosa. Porque su corazón está vacío. No tiene un propósito, la razón de la vida. Por eso, hermanos, son guiados por las cosas momentáneas, por las cosas de los placeres del momento. Pero aquella persona que tiene un propósito bien claro de la vida, son guiados por ese propósito de la vida. Muchos bolivianos salieron del país para ganar dinero. En Europa, en Estados Unidos, muchos fueron a Brasil, a Argentina, y muchos bolivianos trabajaron ahí con un propósito. Conozco en Argentina muchos hermanos bolivianos que trabajaban más de 15 horas diariamente sin gastar su dinero, lo juntaba y lo enviaba a Bolivia para construir su casa, para comprar terreno. Y algunos han abierto negocios allá en Argentina. Se hicieron mucha plata. Muchos de ellos son ya empresarios. Y hermanos, mucha gente que salieron con ese propósito, ellos lograron construir su casa, comprar terreno, tener su propio taller, negocio aquí en Bolivia. Pero había también en Argentina algunos hermanos bolivianos que
no tenía un propósito de la vida, no tenía bien clara su razón de existencia, y estando ahí en tierra extranjera, se gastaba en cosas vanas toda la plata que se ganaba. Muchos comenzaban a tomar viernes por la noche hasta lunes de la mañana. Muchos no venían al trabajo el día lunes porque está todavía con ese efecto de alcohol. Y sigue viviendo una vida miserable en Argentina, despreciado por la gente. ¿Por qué? Porque no tenían, porque no eran guiados por ese propósito, porque se habían olvidado la razón de su existencia en la tierra extranjera. Hermanos, tenemos que conocer nuestra razón de la existencia para que podamos vivir una vida con un propósito bien definido. Tenemos que conocer la razón de nuestra existencia para que podamos tener nuestro propósito bien definido, así llegar a vivir una vida con propósito. Las personas que conocen el propósito de la vida no complican su vida, sino la simplifican. El propósito de la vida le ayuda a esa persona a vivir una vida concentrada y una vida eficiente. Hermano, por eso, ¿por qué cosas somos guiados nosotros hoy en día? Si uno conociera la razón de su existencia, tendría bien definida su meta, su propósito de la vida, y serán guiados por esa razón de la vida, por ese propósito de la vida. El historiador británico Thomas Carlyle dijo así: una persona que no tiene el propósito de la vida es como un barco que no tiene timón. Va a llegar a vivir como un vagabundo y no va a llegar a ninguna parte y no va a lograr nada, solo fluye de un lado a otro sin destino. La persona que no conocen la razón de su existencia llega a vivir una vida perdida. ¿Por qué estamos viviendo? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Por qué razón estamos viviendo? Hermanos, una persona que no conoce la razón de su existencia puede llegar a perderse. ¿De qué se trata el texto de hoy? El texto que nosotros leímos. El texto de hoy se trata de esto. Aquellos que no conocen la razón de su existencia van a ser desechados. Van a ser desechados por la gente y por Dios. El texto de hoy está hablando de un siervo que fue desechado por su Señor. Fue desechado porque no había comprendido el propósito del talento que había recibido de su Señor. Hermanos, su Señor le dio ese talento para que trabaje con ese talento y obtenga ganancia. Esa era la razón de ese talento.
Pero este siervo que recibió un talento, llega a recibir ese talento, va, esconde debajo de la tierra. La razón, el motivo del talento no era para eso. Entonces su señor lo desecha, porque no sirve. Veamos el texto de hoy, versículo 27, por favor. Versículo 27 dice así: por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Pero tú no has hecho nada. O sea, este siervo no conocía la razón de ese talento. O sea, él no conocía la razón de su existencia. Ese siervo estaba ahí para trabajar y dejar la ganancia, pero este negligente no conocía la razón de su vida. Hermanos, si vemos en la Biblia, Jesús maldice a una higuera que no tenía fruto. Y esa higuera se había secado. Jesús había maldecido a esa higuera porque se había perdido su propósito de su existencia. La higuera existe para dar fruto a los hombres, para que los hombres disfruten con su fruto. Pero esta higuera no cumplía con la razón de su existencia. Entonces, aquello que no cumple el propósito de su existencia van a ser desechados. En el año 1912, el barco Titanic era el barco más grande del mundo. El barco Titanic pesaba 46.328 toneladas. Un barco inmenso. Su largo era de 268 metros. Más de 2 cuadras y media de largo. Decían que ese barco ni lo podía hundir ni siquiera Dios. El 10 de abril del año 1912, en un viaje inaugural a Nueva York con 2.206 pasajeros, en ese viaje inaugural se estrelló contra un témpano a las 11:40 de la noche y comenzó a hundirse. En esta situación de emergencia, el Titanic hizo una solicitud de emergencia al barco Californian que se encontraba a solo 10 millas de distancia. Pero este barco Californian no le respondía. Entonces el Titanic hizo otra solicitud de emergencia al barco Carpathia, que estaba a 58 millas de distancia. El barco Carpathia respondió inmediatamente y vino a rescatar al Titanic a toda velocidad. Pero cuando llegó, ya era tarde. Titanic ya se había hundido. Sin embargo, el barco Carpathia, que había llegado tarde, rescató a los 703 sobrevivientes que estaban en los botes de salvavidas. Después de todo, descubrieron que el barco Californian, que estaba a solo 10 millas de distancia, no es que no había recibido la señal del rescate, sino había recibido
la señal de Titanic. Y los marineros habían informado de todo esto al capitán. Pero el capitán no quiso ir a rescatarlo por el temor de chocarse con un témpano también. Por ahí nos chocamos con témpano, vamos a morir nosotros. Pero si ese barco Californian, si hubiese ido, hubiese salvado todos esos miles de personas. Hermanos, cuando todo esto fue conocido por la tripulación, el capitán del Californian fue inmediatamente destituido del puesto de capitán y el capitán del barco Carpathia, que había hecho todo lo posible por rescatar el Titanic, recibió la medalla honorífica más alta de la reina Isabel y fue elogiado por miles de personas por su actitud. Los que pierden el propósito de su existencia van a ser desechados por los hombres y por Dios. Ese capitán del barco Californian desapareció de la gente. Hermanos, si uno pierde la razón de su vida, puede llegar a una vida vacía que no tiene sentido de vivir. Hermanos, se había perdido su razón de existencia este barco Californian. El ganador del premio Nobel, Hemingway, dijo así: la vida no tiene ningún propósito. Dijo, en la vida no hay ningún propósito. Por eso ni siquiera hay que preguntar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hay que vivir sin propósito. Finalmente, hermano, este Hemingway, que había ganado el premio de Nobel, terminó su vida suicidándose, quitándose su vida. Porque como él no tenía propósito, no tenía la razón de su existencia, no había sentido su vida. Él había perdido el sentido de vivir. Por eso se suicidó. Una persona que vive sin conocer el propósito de la vida se convierte en una persona que vive una vida sin sentido. Si uno pierde el propósito de la vida, va a ser, hermanos, perdido. Y se va a lamentar después. Para no lamentarnos el día de mañana, tenemos que comprender y conocer la razón de nuestra vida. ¿Para qué estoy viviendo? La razón de la existencia. Aquellos que pierden esta razón de la existencia van a ser desechados en este mundo. Hermano, por último, en tercer lugar, el texto de hoy nos enseña, para ser una persona bienaventurada, hay que conocer la razón de su existencia. De eso está hablando el texto de hoy. Si vemos el texto de hoy, el señor de la casa dio más talento a aquel siervo que supo el propósito del talento. El siervo que no conocía el propósito del talento, fue quitado su talento y ese talento fue dado al siervo que conocía el propósito del talento. Así va a ser, hermanos, si nosotros perdemos la razón de la existencia, hermanos, vamos a ser avergonzados. Pero si nosotros conocemos la razón de la existencia,
vamos a vivir una vida más eficiente, vamos a ser bendecidos. Vea lo que dice el versículo 28 y el 30 del texto de hoy. Dice así: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, conocer la razón de la existencia significa saber lo que uno tiene que hacer. Hermanos, conocer la razón de la vida, conocer la razón de la existencia, significa que uno sabe lo que tiene que hacer para lograr el propósito de la vida. Hay que hacer lo que tengamos que hacer. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer por nuestra familia, por nuestros hijos, por nosotros mismos, una vida que cumple la misión de la vida. Una vida que sabe qué es lo que hay que hacer. No solamente hacer lo que podemos hacer, no, hermano. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Una vida que logra, que cumple la misión de la vida. No estoy diciendo que tenemos que ser como un apóstol Pablo, como el apóstol Pablo, ni como Martín Lutero, ni tampoco que tenemos que ser guardián de la tierra, ni el salvador de la humanidad. Tenemos que conocer el propósito de nuestra existencia, de dónde estamos. Si yo estoy aquí por algo. Y tenemos que conocer esa razón de la existencia. Cuando se vive con el propósito y con la razón de la vida, se recupera el sentido de la vida y llega a vivir una vida con más entusiasmo. Hermanos, a través de una vida que conoce la razón de la existencia, vivamos una vida más significativa en Cristo Jesús y seamos una persona utilizada para el Señor. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre mío, Dios mío, en esta mañana hemos compartido tu palabra sobre la razón de la existencia. Hoy en día, Señor, mucha gente está viviendo sin conocer la razón de su existencia. Viven porque están vivos, viven porque no se pueden morir, una vida sin sentido, una vida sin significado. Señor, ayúdanos, Señor, a conocer la razón de nuestra existencia y que hagamos lo que tengamos que hacer de donde estamos. Ayúdanos a ser una persona que conoce la razón de su existencia. Te agradecemos por tu palabra. Todo esto lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios le bendiga. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.